Les damos la muy cordial bienvenida a este panel titulado La evaluación como herramienta metodológica en investigación de grado y pregrado, algunos aprendizajes, desafíos y aportes desde América Latina. Cualquier consulta que gusten hacer, pueden irla haciendo y levantando la mano o escribiéndola por el chat y la vamos a atender. Mi nombre es María Pía Montero y tendré el honor de moderar esta conversación y también de participar un poco como panelista al lado de mis compañeros Catherine y Aníbal que ya se presentarán. Quisiera darles un poquito de contexto y justificación por qué quisimos traer este tema a un espacio tan importante como la conferencia de la RELAC. Y es que la evaluación no solo mide, también nos forma a nosotros. Y es una especie de puente entre la academia y la sociedad, como un entrenamiento profesional bastante temprano, como una metodología que busca visibilizar aprendizajes, tensiones y aportes de tesis en evaluación y distintos países de la región. Así que el objetivo de este panel es abrir un diálogo un poco académico y profesional sobre cómo la evaluación en tesis puede democratizar la formación universitaria y aportar el proceso de cambio social. Así, con este marco, quisiera darles la palabra a mis compañeros para que se presenten. Adelante, Aníbal. Muchas gracias, María Pía. Me presento. Mi nombre es Aníbal Laura. Soy sociólogo de profesión y magíster en gestión y políticas públicas. Justamente de esa tesis la que les voy a comentar, una investigación que hicimos dentro del núcleo interdisciplinario de investigación evaluativa. Y bueno, eso. Actualmente mi rol es de especialista en monitoreo y evaluación en una agencia de cooperación internacional para proyectos ambientales. Así que ese también va a ser el marco dentro de lo que voy a comentar. Ujú. Gracias. Catherine. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Catherine Páez, soy del núcleo también de evaluación de la Universidad de Chile, igual que mis compañeros. Soy socióloga de formación, tengo un magíster en población y desarrollo y otro magíster en evaluación propiamente tal. Bueno, y acá la idea de nosotros es poder conversar cómo ha sido en estos procesos, tanto desde la mirada personal también como el desafío profesional, de hacer una tesis de posgrado en estos temas. Y bueno, yo también les voy a compartir mi experiencia mi tesis, que fue sobre un metaanálisis de la evaluación de los marcos de cooperación de Naciones Unidas en 5 países de Latinoamérica para el Magíster de Gestión y Política Pública. Mi base fue de Relaciones Internacionales y ese marco más de la parte de cooperación y desarrollo es el que va a acompañar mi reflexión. Pero por pronto vamos a pasarle la palabra a Catherine para que nos comente sobre su experiencia. Adelante, Catherine. Ah, perdón, mi detalle. Soy yo la que le tiene que poner la presentación. Mil disculpas. Ahora sí, adelante. No la veo. Ahí está. Ahí está. La perspectiva de ODS en la evaluación de los programas gubernamentales en Chile, que es un sistema de evaluación que ya es conocido por su excelencia técnica eh, y, pero que me salen admitir, de una institución, específicamente la Universidad de Sandar, de Sandar. Este nuevo marco o foco de evaluación de los programas. Y también, bueno, la presentación en sí tiene que ver no tanto con los resultados, eh, Catherine, que parece se que te refiere estamos escuchando un poco de hacer esta tesis. entrecortada. A ver, déjame ver.
Vamos a ver un minutito. Ahí sí. Ahora sí, adelante. Ahora, ya. Bueno, voy a decirlo todo brevemente. Bueno, esta tesis, la idea es, bueno, mi objetivo era poder cuestionarme metodológicamente cómo incluir un nuevo enfoque, que es el enfoque de los ODS, en un sistema que ya estaba ampliamente institucionalizado, conocido y con una alta capacidad técnica. em, y la presentación propiamente tal tiene que ver como qué es lo que significó el proceso, no tanto enfocado en los resultados de esta tesis, sino que más bien en lo que significa poder hacerse este tipo de preguntas en un contexto de una tesis de magíster ya involucrada en un mundo profesional. Por favor, a la próxima. Ujú. Bueno, solamente en términos de contexto, la idea fue explorar un poco cómo funcionaba este sistema de evaluación de programas públicos y cómo había un punto de conexión viendo la necesidad que los ODS son una preocupación global y además hay un compromiso nacional desde el Estado para poder llevar a cabo y que explícitamente dentro de la agenda de los ODS se habla del compromiso que hay desde la evaluación y específicamente de su incorporación en los programas gubernamentales de estos temas, ¿ya? Esta tesis fue una revisión cualitativa a partir de revisión documental, tanto de las evaluaciones que se hacen como la metodología misma que ocupa la evaluación de programas gubernamentales en Chile y también entrevistas semiestructuradas con actores claves, ya fueran que conocieran la Agenda 2030, que estuvieran relacionados en el gobierno con esta agenda, con personas de la DIPRES misma y también la experiencia misma de los evaluadores. La idea fue triangular la información que se levantó para identificar oportunidades y obstáculos y también tener una conversación ya institucional de la posibilidad de incorporar este tipo de enfoques, pensando que no hace mucho se incorporó también el enfoque de género con sus limitaciones, pero en el caso de que en algún momento se decidiera también incorporar este enfoque ODS en la evaluación de programas gubernamentales, no caer quizás en los mismos obstáculos que ha tenido el enfoque, la inclusión del enfoque de género en este sistema de evaluación. Bien, ya. Acá yo creo que los desafíos en el proceso mismo, en este camino que se refiere en hacer una tesis en el contexto de pregrado, en un tema nuevo y de relevancia global, tiene como dos ámbitos. Yo creo que son los dos ámbitos que reviso en toda esta presentación. Uno que tiene que ver como con el desarrollo mismo, yo les contaba, esta tesis es una tesis de posgrado en una universidad que no es en Chile y además en Alemania, en Saarland, y además en un contexto ya de trabajo laboral profesional, entonces que también ahí requiere otros procesos y otras visiones y también otros tiempos. Y yo creo que ahí en la conciliación de tiempos es uno desde el ámbito como del desarrollo profesional eh, de, de estos procesos es como lo más complejo, ¿ya? Compatibilizar los tiempos profesionales, las responsabilidades que hay en distintos ámbitos personales, profesionales, también cuando uno ya está trabajando, las mismas exigencias académicas que uno se va poniendo, hace que este proceso quizás sea un poco más complejo, demoroso, o uno se vaya cuestionando más cosas durante el desarrollo mismo. Yo creo que ahí, y también pensando en personas que puedan guiar tesis o que piensen hacer tesis en el futuro sobre temas de evaluación, yo creo que es algo que debiésemos considerar y también aprender a poner límites de lo que podemos hacer en estos ámbitos. Y también, si bien uno siempre quiere mejorar y tener la mejor calidad en su tesis, también saber que hay que cumplir con tiempos, procesos y responsabilidades. Y otra cosa que yo creo que dentro del proceso mismo tiene que ver como con el acceso a la información. Y yo ahí veo dos cosas que son clave en este proceso. Uno, como yo esta tesis la hice de evaluación, ya siendo evaluadora, yo creo que ahí el tema de las redes es fundamental. El poder encontrar actores claves que te apoyen en este proceso, que conozcan del tema
es algo relevante, creo yo, que facilita de una u otra forma el proceso. Entonces, personas que a lo mejor no tengan esas redes y estén haciendo una tesis de evaluación de pregrado, pueden tener ese tipo de complejidades de no tener redes. Y de ahí, por ejemplo, si aquí hay académicos que acompañan estos procesos, el poder compartir esas redes, yo creo que es fundamental para apoyar el desarrollo. Por otro lado, creo que también, como este tema y esta tesis se refería a los ODS, era un tema relativamente nuevo y eso también tiene una dificultad o un poco de obstáculos en el acceso a la información. Es presentar un tema que a veces no siempre la gente se ha cuestionado, que la ha escuchado, no lo conoce en profundidad y hacer ese link entre la práctica de la evaluación, los ODS, no siempre fue tan fácil, entonces también ahí yo creo que el desafío está en que cuando uno se propone innovar, poner temas nuevos que no siempre están tan desarrollados a nivel institucional, también puede ser que los resultados que uno espera no sean tan explícitos, tan claros como uno lo esperaba, como desde el desarrollo de la metodología de la tesis. Desde el ámbito ya más metodológico, creo que cuando uno quiere llevar marcos globales a lo local, también es un desafío hacer esta bajada de ODS como foco de evaluación. eh, ha sido, no ha sido tan fácil porque es el mismo proceso de levantamiento de información hace que las personas con las que uno está hablando, que son tus actores claves que estás entrevistando, se cuestionen cosas en el momento y de repente son cuestionamientos que no han sucedido antes. Y por último, y creo eh, que no es menor, cuando uno elige un tema que sea una elección estratégica del tema. Y ahí creo que uno puede tomar dos caminos. Hacer una elección estratégica que sea como más fácil, entre comillas, donde uno ya sabe que hay información existente, que hay especialistas, etcétera, o si no, eh, que sea una oportunidad de explorar nuevos temas. Quizá hasta el día de hoy en Chile, desde el ámbito gubernamental, las evaluaciones que se licitan y que se solicitan, muy pocas veces tienen el concepto de ODS. Entonces creo que ahí una elección estratégica del tema puede también ayudarnos a explorar un nuevo mercado laboral para la evaluación. Y ahí, bueno, tiene ahí sus dificultades, pero también tiene un proceso de oportunidad. Eh, Acá, bueno, los aprendizajes principales del poder desarrollar este tipo de tesis fue ver la investigación como un espacio crítico. A veces, cuando uno ya está en el proceso de ser evaluador, cuando uno se cruza con muchas evaluaciones, investigaciones, etcétera, eh, uno se preocupa más del hacer que el de cuestionarse tanto. Y yo creo que a veces, sobre todo cuando uno ya tiene un camino profesional recorrido, el volver a esos espacios críticos que a veces la universidad te entrega y que uno en la vida profesional no siempre los tiene, eh, ha sido un aprendizaje importante. Volver a repensar cosas, a tomarse un espacio, a no usar las metodologías de siempre, abrirse a nuevos temas, a encontrarse con procesos que son llevados por uno y no como a partir de instituciones. Así que también eso te permite cuestionar los paradigmas que existen en la evaluación, las rigideces institucionales que hay en el proceso y conocer también un poco más lo que es el mercado laboral en el que uno se mueve y las oportunidades que ahí pueden haber. Eh, Específicamente durante este proceso y hablando de los ODS como un marco global y una necesidad global de instalar estos temas, también me di cuenta que los ODS no tienen un lugar operativo en sí. Hay una agenda que no está ligada a un programa, una agenda que no está ligada a un programa, una agenda que no tiene una bajada práctica en su desarrollo. Y desde ahí, si los programas no lo tienen, es muy difícil que una institución como la DIPRES también levante esta información. No es una necesidad,
por ejemplo, desde que se puso el género como foco y como centro de la administración pública y se empezó a incluir como metas institucionales, las cuotas de género, actividades relacionadas con género, etcétera, desde ahí la DIPRES tiene, o la institución que lleve a cabo la evaluación, tiene de dónde afirmarse y poder justificar, y ahí existe una necesidad real. Pero mientras no hay una bajada práctica, este enfoque queda como huérfano desde dónde habitar y desde dónde practicarse. Y sobre todo la evaluación, que generalmente, y acá en Chile, son procesos posteriores. No estamos tan acostumbrados, si bien hay una línea ex ante, no estamos tan acostumbrados a hacer estas reflexiones anteriores, sino que ya son más ex post o ex dure. Y por último, yo creo que el aprendizaje de innovar sin perder calidad, claro, entre todos los desafíos que yo les mostraba antes, el poder incluir un tema que no había tanta información, en que las bajadas eran distintas, tenían distintos contextos, tenían más contextos, por ejemplo, desde la asistencia internacional, la ayuda internacional, la cooperación, pero no necesariamente desde el gobierno como tal, excepto en algunos casos, como en el caso de México, eh, era presentar algo nuevo que no tenía un asidero y sobre todo en la parte de recomendaciones, cómo presentar esta innovación sin que pierda una calidad técnica. Y sobre todo porque no había tanta información para poder hacerlo. Y de ahí, algo que uno se puede cuestionar, y no solamente en esta tesis, sino que las tesis en general, es como, ¿estoy siguiendo el camino correcto? En mi caso es como, ¿en verdad los programas gubernamentales es el camino, la evaluación de los programas gubernamentales a través de la DIPRES? ¿Es el camino para integrar los ODS en el sistema de evaluación chileno? ¿Habría que hacer un proceso antes? Yo creo que ahí... bueno, y volvemos a la investigación como espacio crítico. Es como, le estamos dando a la evaluación más responsabilidades de las que tiene. Y bueno, y ahí aparecen millones de temas y que yo creo que son interesantes de empezar a revisar cuando uno hace estos procesos del tema que sea. Es como, tenemos, como decimos en Chile, una sandía calada, así como algo asegurado, o en verdad tratamos de impulsar de una u otra forma. Sabemos que las tesis no van a hacer cambios radicales, pero sí podemos instalar temas, presentar cuestionamientos, etcétera. Tía, perdimos a Tía. Ahí está. Bueno, Aquí estoy, aquí estoy. gracias, amiga. Y bueno, hablar un poco de los desafíos profesionales e institucionales, que yo creo que no son menores, la resistencia institucional, y yo creo que ahí no solamente cuando uno presenta temas nuevos, aunque sea desde la investigación, una investigación particular, sino una institución que te respalde ni nada, más allá de la universidad que claramente acepta tu tema de tesis, cuando uno presenta temas nuevos, existe una resistencia institucional. Y también para responderte tus mismas preguntas, tus mismas pautas de investigación. En consultoría uno ve esas resistencias a veces en el cambio, y creo que a veces hacer en estos procesos de evaluación, sobre todo dentro de un proceso de una investigación de tesis, también nos hace darnos cuenta en los espacios en los que estamos. Entonces, si bien esto puede ser un camino para poder ver nuevas vetas o posibilidades de trabajo, de dónde encaminar si uno quiere seguir por la vía académica, una investigación, o quiere aportar desde alguna institución o promover algo desde cualquier espacio, creo que a mí, por lo menos en este proceso, me hizo identificar que hay una resistencia institucional. Que no siempre está abierta, y por lo menos ahí uno dice, bueno, voy bien encaminada, este camino va a ser más difícil, va a ser más fácil, pero por lo menos nos da a conocer como qué tan fácil va a ser recorrer este camino si uno quiere seguir promoviendo los ODS, por lo menos desde la evaluación. La rigidez metodológica también, que tiene que ver con lo mismo, en programas que no quieren cambiar, en cosas que están institucionalizadas. Acá la evaluación de los programas gubernamentales tiene una metodología bien, entonces innovar a nuevos paradigmas
siempre se ve como una forma de que tiene un costo en la calidad técnica. Y ahí también es importante. Y por último, bueno, que algo que había explicado antes es la brecha global local. Bajar estos ODS a un tema específico en Chile, a una característica específica de cómo funciona nuestro gobierno, fue algo que no fue menor. Y por último, ahí, Pía, a pesar de todo, como aporte y una mirada personal, yo creo que acá hay un espacio de trabajo, yo creo que identifiqué y que es importante eso de identificar que hay potencial para seguir trabajando, hay una necesidad y es no solamente una necesidad como técnica, sino que también una responsabilidad gubernamental desde donde uno sabe desde que uno tiene que seguir en esa línea. También creo que fue una apuesta personal y profesional en el sentido de abrir un tema en el que no necesariamente uno había trabajado tanto y que tampoco había tanto espacio. Entonces creo que aquí las tesis son una oportunidad para darse también un gustito de los temas que a uno a veces le gustan conocer y también investigar y seguir profundizando el ejercicio académico crítico, que a veces uno se olvida de eso, como del proceso, así que creo que las tesis estas son un espacio legítimo de poder cuestionarse lo que está pasando y de cómo se viene como la vida evaluativa en el futuro. Y bueno, también yo creo que todos estos procesos nos dan la posibilidad de abrir debates en temas, de abrir debates metodológicos y también de ver cómo conectar estas agendas globales a necesidades locales y también qué oportunidades hay de trabajo en el futuro, como líneas de trabajo a seguir. Eso, gracias. Gracias, Catherine. Ahora quisiéramos escuchar a Aníbal, por favor. Ahí está, muchas gracias. Oye, muy interesante la exposición de Catherine, muchas gracias. Y bueno, quiero también aprovechar de sumarme un poco a lo que son las EPG, las evaluaciones de programas gubernamentales, ya que es algo que también tomamos en la investigación en la que yo participé y donde justamente se inscribe esta tesis que realicé para el grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas. Se llama, bueno, específicamente mi tesis es sobre el uso de las evaluaciones de programas, el EPG en particular como instrumento de evaluación, desde la percepción de los evaluadores externos del sistema evaluativo chileno. Y bueno, esa fue, digamos, la tesis que yo realicé, pero que tenía un marco dentro de un contexto que justamente era respecto a un proyecto que realizó el Núcleo Interdisciplinario de Investigación Evaluativa, que se llamaba Delimitación del campo de la investigación evaluativa desde la perspectiva de sus ejecutores. Lo que buscaba era justamente comprender cómo los evaluadores externos perciben elementos del sistema de monitoreo y evaluación chileno para generar, digamos, un levantamiento sobre cuáles son las condiciones de la profesión, del sistema mismo y del uso que se está realizando. Es justamente a través de este último punto donde yo puse mi foco, el uso de los resultados de las evaluaciones de este instrumento que son las evaluaciones de programas gubernamentales. Y justamente este es un instrumento muy, muy relevante y mi objetivo general fue analizar el uso de la investigación evaluativa en el sistema evaluativo chileno, particularmente el de la Dirección de Presupuesto, que está, digamos, en el Ministerio de Hacienda, y señalando los diferentes tipos de enfoques y tipos de uso. Yo ocupé el tipo de uso instrumental, conceptual y simbólico como los tipos de uso a analizar y justamente la idea era permitir incidir en la generación de evidencia utilizable para mejorar las políticas públicas. Así que ese es el contexto. Les voy a hablar brevemente de la metodología. Fue una investigación cuyo enfoque fue principalmente cualitativo y descriptivo, ya que se centró en las percepciones de los evaluadores, que son, para este caso, son consultores externos que han sido contratados por la Dirección de Presupuesto para estos efectos. Entonces, inicialmente hicimos una encuesta preliminar de carácter online. Esta investigación se realizó durante el año 2020, así que el contexto de pandemia fue uno de los elementos que marcó fuertemente, digamos, el campo. Y bueno, el objetivo de esa encuesta era caracterizar el universo de evaluadores.
Entonces, claro, si hablamos de, por ejemplo, el campo evaluativo, la verdad es que no tenemos una noción muy clara de qué entendemos por ese campo. Por ende, necesitábamos primero entender de quiénes estábamos hablando, quiénes eran estas personas, para después generar un muestreo intencionado en el cual nosotros pudiésemos determinar cuáles eran los criterios bajo los cuales íbamos a levantar esta evidencia. En ese sentido, nos importaba mucho el perfil de la persona, qué tipo de formación había tenido, tanto educación de pregrado y posgrado, también cursos, también diferentes tipos de experiencias. Ahí la trayectoria laboral era importante y asimismo las herramientas que ellos ocupaban para el tipo de evaluaciones que realizaban. Así que eso fue uno de los elementos bastante interesantes de este universo de evaluadores. Por lo tanto, ya estábamos cumpliendo con el primer objetivo de la investigación del núcleo, que era delimitar el campo, saber cuáles eran esos bordes y qué era más o menos lo que estaba dentro. Gracias a eso, junto con mis compañeros y colegas también, que era Amanda Anduesa y Eduardo Villo, realizamos diferentes entrevistas y yo particularmente hice 14 entrevistas semiestructuradas que justamente tenían el muestreo intencionado que les comenté. Analizamos con el RASTI, codificación temática, hicimos también contraste con el marco conceptual que habíamos manejado y por supuesto, en temas de ética, tenemos consentimiento informado, confidencialidad y entrevistas virtuales en contexto de pandemia. Eso fue una de las diferentes variables que nosotros consideramos. Vale también decir que la interacción con diferentes actores, lógicamente, nos dio la posibilidad de saber cómo estructurar el marco conceptual y hacer esta distinción entre los diferentes tipos de uso de la evaluación. Así que ahí encontramos el tipo de uso instrumental, que es el uso directo en decisiones. Lo voy a decir así muy someramente, ¿eh? El conceptual, digamos, es un uso que tiene que ver con el cambio en la comprensión del problema. Luego el simbólico, que digamos es cómo aporta los resultados de la evaluación a la legitimidad política o institucional del programa. Y también fue muy relevante incluir los actores que participaban de esto. Entonces, dependiendo de los actores involucrados, justamente vamos a ver qué tan relevante podría ser el uso para ellos. Te pido la siguiente diapositiva, por favor. Aquí en principales hallazgos, de forma muy amplia, ya que queremos pasar a la parte del proceso mismo, encontré primero la cierta presencia y cierta ausencia según el tipo de uso. Por ejemplo, para el uso instrumental, ya metodológicamente viene un poco dado. Se insta a que las instituciones generen compromiso, generen, digamos, diferentes recomendaciones. De las recomendaciones del informe final, justamente surgen qué cosas ellos van a tomar, de cuáles se van a apropiar y qué decisiones se van a tomar. Este compromiso institucional es mediado a través de la dirección de presupuesto entre el organismo que es evaluado y los resultados y hallazgos que realizó el equipo evaluador. Entonces, en ese sentido, había más o menos un uso instrumental ya dado, mandatado. Después tenemos un uso conceptual que por sus características no es fácil de apreciar, por lo tanto, aquí manejamos más bien un nivel de carácter perceptivo y justamente encontramos que había un levantamiento de evidencia relevante. Ahí el conocimiento científico es uno de los elementos que están vinculados con este tipo de uso, pero que no es algo ni directo ni inmediato, sino que más bien es acumulado en el tiempo e indirecto. Por lo tanto, habían apreciaciones de diferentes evaluadores externos de que efectivamente había cierto levantamiento, pero se tenía que ver justamente con cómo el uso de los resultados era apropiado por parte de las instituciones que eran evaluadas. Y por último, el tipo de uso simbólico, que tiene que ver con el uso finalmente que se tiene para legitimar el programa o la institución que la ejecuta. También se puede hacer un mal uso. Dentro de la literatura está esa posibilidad. Se habla de cómo justamente se puede utilizar el resultado para atacar a una institución o atacar un programa en particular y buscar bajarlo. Sabemos que en muchos casos la política pública está vinculado a la política electoral, política también de las diferentes instituciones que están moviendo o que están vinculadas a alguna figura en particular. Así que en ese sentido el uso simbólico estaba presente pero en una medida muy, muy baja. Había casi una ausencia en algunos sentidos. Entonces, sí pasaba que los organismos evaluados
Si salían bien evaluados, ocupaban la evaluación como argumento, mientras que en el caso de actores externos, ocupaban también este resultado para, digamos, ocuparlo en el sentido de decir que el programa tenía o no facultades para seguir, digamos, en su acción. Otro factor importante tenía que ver con los actores involucrados. Hay que pensar que el mandante de las evaluaciones, de las EPG particularmente, era la dirección de presupuesto. Y eso implica que está vinculado con el organismo que determina cuál es el presupuesto que van a tener los programas año a año. Ese es un debate que tiene que ver con la institucionalización de la evaluación del sistema evaluativo y por lo tanto también era uno de los elementos que nosotros buscamos levantar diferentes hallazgos. En ese sentido, encontramos que hay beneficios y hay contras. Los beneficios tienen que ver justamente con el involucramiento que tienen los actores, de cómo ellos perciben esto, lo ven como algo mandatorio, pero al mismo tiempo eso juega en contra del proceso de aprendizaje y de mejora, ya que existen resistencias institucionales, y ahí justamente me tomo lo que dijo Catherine, la resistencia institucional de justamente apropiar este proceso y transformarlo en una oportunidad de mejora. Eso respecto al mandante. Sobre el organismo evaluado, encontramos diferentes experiencias, digamos. Los evaluadores externos que nosotros entrevistamos tenían experiencias súper disímiles respecto a esto. Primero pensando en que eh, por lo general, la evaluación suena como una auditoría, tiene un carácter casi punitivo para mucha gente. No se comprende bien, digamos, cuál es el elemento que puede beneficiar al programa. Entonces, ese elemento yo creo que ha sido uno de los que más nos levantó como evidencia el hecho de que justamente podía haber una muy buena voluntad de mejorar dependiendo de los diferentes criterios, obviamente, la eficacia, la eficiencia, por ejemplo, o la calidad incluso de los bienes y servicios que entregaban estos programas. Y la verdad, habían experiencias súper disímiles y, por supuesto, una de las grandes dificultades con estos organismos evaluados es la disponibilidad de información. Muchas veces ni ellos manejan información, digamos, suficiente para generar evaluaciones de una alta calidad. Entonces ahí se te generan diferentes procesos. Luego tenemos los actores políticos, después tenemos la sociedad civil, tenemos la academia, tenemos beneficiarios. Los nombro así de forma un poquito más superficial porque justamente estas evaluaciones no tienen un carácter tan abierto, si bien sus informes finales son públicos y también son, digamos, generados para que actores políticos puedan tomar decisiones respecto a la discusión presupuestaria. Por lo general, dentro del proceso mismo no existe una apertura, sino que más bien a través de los resultados donde se genera, digamos, las posibilidades de incidir y de presentar esto a diferentes actorías. Me quedan 2 minutos, me dice María Pía, así que voy avanzando. En limitaciones y desafíos, justamente hay buenos resultados, hay rigor metodológico, pero el escaso uso en general. Ahí, como, digamos, como académicos, como investigadores, sabemos que la información que se levanta es alta, pero el uso que se hace es poco. Y la dificultad para observar impactos a largo plazo también es un elemento relevante. Si vamos a la siguiente lámina, aquí ordené un poco los que son aprendizajes, lo que son desafíos y lo que son aportes. En aprendizajes, uno de los principales tiene que ver con mostrar cómo la investigación evaluativa, ocupada como herramienta metodológica en una tesis de posgrado, no solo permite indagar con rigor académico sobre el funcionamiento del sistema evaluativo chileno, sino que también contribuir al debate sobre el rol de los sistemas evaluativos en el aprendizaje institucional. Es ahí uno de los elementos ahí claves respecto a cómo las instituciones pueden aprender respecto a su propia gestión y generar elementos de mejora. La reflexión crítica sobre el uso efectivo de la evaluación permite visibilizar brechas persistentes, por ejemplo, la débil incidencia de los resultados en la toma de decisiones políticas. Eso fue que se encontraba de manera muy escasa. Y al mismo tiempo, la escasa participación de actores sociales en procesos de evaluación. Y allí hay 2 elementos donde encontramos que habían espacios para proponer mejoras concretas al sistema evaluativo, y eso también se vincula con la reflexión sobre cómo desde la academia, desde una tesis, desde un equipo, digamos, que está desarrollando una investigación en estos temas, vemos que incluso la evaluación, que justamente busca recomendaciones y mejoras, ve en el mismo sistema evaluativo
posibilidades de mejora o de un uso mucho más intensivo de los resultados. Después, bueno, al integrar marcos conceptuales como análisis de actores, la perspectiva de uso e influencia, la tesis trasciende el plano académico, es un insumo finalmente con valor práctico para reformular procesos evaluativos y en este sentido, al haber utilizado la mirada de valores externos, que muchas veces están invisibilizados, son parte, digamos, de la caja negra de este proceso. Esto puede ofrecer una perspectiva técnica y crítica, un espacio, digamos, justamente para abrir un pensamiento crítico como sistema de profesionales. Em, y esto puede también fortalecer el carácter formativo y aplicado de la investigación en políticas públicas. Por lo tanto, más allá de un análisis de caso, de una investigación sobre un programa público, lo que vemos aquí es cómo funciona un sistema donde se genera información relevante y donde sabemos que esto puede alimentar otros elementos. Y otro también levantamiento de información que el Estado de Chile tiene mandatado. Entonces, cuando es incorporada digamos, este marco conceptual, esta metodología, estos enfoques teórico-prácticos, como estrategia metodológica en estudios de posgrado, está la potencialidad de generar conocimiento útil, reflexivo y situado, aportando también a la mejora de los sistemas de evaluación pública y se convierten en un puente entre academia y acción estatal. Y con ello reforzar el valor de las tesis como ejercicios de investigación formativa con impacto real en el fortalecimiento de lo público. Ahí se me quedan algunas cosas en el tintero, pero prefiero ahí dejarlas para la discusión final. Así que Pía, te devuelvo la palabra. Bueno, muchas gracias. Qué bueno tener el espacio para también dejar una conversación después. Y pues yo poder compartirles el tema sobre mi tesis, que es el metaanálisis de la evaluación de los marcos de cooperación de las Naciones Unidas en 5 países de Latinoamérica. Estos 5 países fueron Chile, Bolivia, República Dominicana, El Salvador y Uruguay. Esta metaanálisis va a ser muy distinta a lo que nos han compartido mis compañeros en el sentido de que es eh, fuera de Chile y precisamente es el uso de las evaluaciones que podemos extraer más allá del informe final y precisamente por eso el objetivo era extraer esas lecciones del análisis comparado a los resultados de las evaluaciones y fomentar la construcción de conocimiento para mejorar marcos posteriores. En este momento, cuando me enfrenté a comparar los informes, me di cuenta de cómo la metodología, a pesar de que había sido muy semejante, porque los 5 informes fueron con unas metodologías muy similares, casi que el mismo equipo que los había hecho. Me pude entrevistar con los equipos que hicieron estas evaluaciones. Iban encontrando tanto lecciones aprendidas para el proceso de los marcos de cooperación en sí mismos, como para el proceso de la evaluación, en el sentido de que las fuentes de información iban teniendo patrones de vacíos y de fortalezas muy similares. También iban encontrándose oportunidades de mejora en temas muy técnicos como el tema de los indicadores y la construcción de indicadores, elementos claves que como evaluadores y también en esta área del monitoreo, del seguimiento, podemos rescatar y que podemos también aportar a diferentes espacios, no solo a nivel nacional y de las instituciones que cada país tiene, como las que nos han ejemplificado Catherine y Aníbal acá en Chile, sino también en cada uno de otros países que puedan mejorar su metodología y sus sistemas de evaluación, inclusive el uso. ¿Cómo vamos a poder aprender y evolucionar a partir de los informes finales para que este proceso tan largo de revisión de bases de datos, de entrevistas, de viajes al campo, observaciones, van a poder traer lecciones aprendidas y recomendaciones que se puedan implementar efectivamente en los siguientes ciclos de planificación estratégica? Entonces, para ir dejándonos espacio
a la conversación que queremos tener después, me salto directamente al tema, bueno, de metodología, que fue un metaanálisis, un procedimiento de comparar diferentes estudios muy cualitativo y que tenía precisamente la idea de una revisión más documental y de entrevistas semiestructuradas. Pero lo que quería saltar directamente es justamente a los aprendizajes, desafíos y aportes de este proceso de tesis, donde usar una metodología que también es poco utilizada, el poder usar informes finales de una evaluación, me permitió tener una experiencia formativa distinta y conectar también un poco más con el mundo laboral. Conectar, como decía Catherine en un momento, en este espacio de evaluadores, de redes, de los que estaban haciendo el trabajo que yo quería llegar a hacer en algún momento. Entonces, este aprendizaje fue bastante valioso y bastante complejo también, porque los desafíos de poder explicar que mi objeto de estudio era una evaluación no fue sencillo. Tampoco el tema de el llegar a que los resultados se pudieran visibilizar adecuadamente, pero manteniendo la confidencialidad de los procesos propios de las evaluaciones de los marcos de cooperación, la ética que tenía cada uno de esos procesos y la resistencia nuevamente también precisamente en este tema de encontrar tutores especializados quienes me pudieran dar retroalimentación con la metodología, con el objeto, con el proceso ético también. Y bueno, yo creo que en línea con los aportes de este tipo de evaluaciones es visibilizar la evaluación como un camino muy valioso para las tesis. Creo que no solo el hecho de que sean una herramienta, sino también una fuente de información que nos permita generar conocimientos, que nos permita hacer uso de toda esa eh, cantidad de revisiones que ya se han hecho, cantidad de información que ya se ha procesado y que muchas veces puede quedar solo para un uso muy puntual, como nos comentaba Anil, y que puede ser como muy limitado que para los estudiantes en espacios de tesis es en realidad es una oportunidad bastante provechosa. También el tema de generar eh, esta evidencia útil para las políticas públicas, insisto en su uso, insisto en procesar información. Una evaluación o un informe de evaluación tiene un resultado muy puntual, sin embargo el poder ver un patrón de información en varios informes, poder ver esos patrones de resultados o esas ausencias de elementos clave puede ser un elemento bastante importante para la incidencia de políticas públicas y generar un debate sobre la función social que puede tener tanto las evaluaciones como las tesis que podamos tener. Y justamente en esta parte del debate de la función social de las tesis es que quiero dejar de compartir y abrir el espacio para comentar. Hagamos nosotros acá ahora eh, ese debate sobre qué opinan ustedes sobre las tesis en evaluación, cómo pueden funcionar, cómo pueden ser aprovechadas y, bueno, además, cómo pueden salir o dar ese proceso de puente entre lo académico y lo profesional que queríamos conversar desde el inicio. Así que les dejo abrir el micrófono adelante quienes quieran participar. Adelante, Miguel, cuéntanos. Bueno, ahí la idea también es poder escucharles a ustedes que han escuchado nuestras exposiciones, pero a modo de quizás provocación inicial. Me gustaría ahí comentar sobre, bueno, que muchas veces cuando ocupamos, eh, digamos, la metodología, los marcos que nos entrega la investigación evaluativa, yo creo que se abre ahí un espacio entre lo que es la academia
y el Estado y la función pública. Es un espacio que se puede explorar a través de diferentes vías. Muchas veces la academia busca lograr levantar información desde el Estado y el Estado funciona de forma un poquito más rígida. El gobierno abierto o el Estado abierto aún son conceptos que son bastante nuevos para poder levantar información. eh, y justamente ahí creo que siempre hay una potencialidad para quienes estamos en la academia y queremos justamente buscar hacer, digamos, incidir, digamos, y también generar una información que sea relevante para quienes están en la gestión y en la implementación misma. Eh, También a veces es al revés, y es el Estado quien tiene información, pero no tiene tiempo ni recursos. Y ahí los tesistas aparecen como un elemento importante, ya que son quienes tienen, digamos, el interés y además el tiempo, los recursos, el mandato, digamos, para poder ocupar esta información y levantar información relevante. Entonces yo creo que ahí hacer esa simbiosis es una de las cosas relevantes. Creo que las VOPes tienen también un rol ahí de justamente poder conectar la función pública con la academia, que sean una referencia para que justamente el Estado y el gobierno, dependiendo, digamos, de las diferentes necesidades que existan, puedan ser, digamos, un aliado relevante en esto. Así que yo es algo de lo que he observado y justamente también el contexto de mi tesis y otras que he apoyado tiene que ver con eso. Así que dejo ahí mi provocación inicial. Gracias. En el chat comenta Dalila sobre si hemos pensado en otras estrategias para incidir en los sistemas de monitoreo y evaluación a partir de nuestros resultados de tesis. Así que una pregunta bastante puntual y justamente más allá de incidir en los resultados de nuestros propios sistemas, justo queremos como, o de nuestros propios resultados, justo queremos como seguir la provocación de Aníbal del espacio de las voces y de cómo las redes que nos conectan a evaluadores nos permiten justamente seguir formándonos y seguir eh, haciendo incidencia en nuestros temas y también conectándonos mutuamente para que las evaluaciones sean un tema que cada vez se utilice más en la incidencia de política pública. Ahí algo sobre lo que decía Dalila, es como qué espacios podemos usar, y yo creo que para poder incidir verdaderamente, y un poco lo que decía María Pía, yo creo que ahí, y que también se los comenté, como ser generoso con las redes. Al final, creo que tanto una tesis como incluso las investigaciones o evaluaciones que uno hace desde el ámbito laboral corren el riesgo no menor de terminar en un cajón y que no las usemos. Entonces, acá quizás sí tenemos un espacio que tiene que ver desde la academia, pero también de ser generoso con las redes que podamos tener, las redes tanto institucionales como con otras, como con las VOPes, como decía María Pía, de buscar espacios desde la metodología, del compartir conocimiento, de que también sean insumos que se usen para la mejora institucional. Y creo que ahí también, y desde los tesistas y estudiantes, creo que también caemos en una oportunidad que no siempre aprovechamos, que es, siempre decimos, y en todas las investigaciones vamos a compartir los resultados a las personas que participan. ¿Realmente llegamos a compartir esos resultados? Eh, a muchos se nos pasa. Yo creo que ahí también hay una oportunidad que a lo mejor estamos desaprovechando, sobre todo si tenemos, por ejemplo, actores clave, informantes que son de instituciones. Quizás también ahí plantearnos como con más fuerza y decir, oye, estos son los resultados de mi tesis, gracias por participar. Hay un espacio para que lo conversemos. Yo creo que ahí también es estrategia de cómo hacerlo. Eh, Eso. Ahí, Pía, ¿tú tienes alguna, quizás para darte la Un- palabra a ti que lo hiciste menos? Gracias, igual quería ver si había algún tímido o tímida que quería compartir. Pero quería
tener como una, más bien una provocación justamente en preguntar si alguien acá es del lado de la academia, del lado como con la posibilidad de ser tutor o tutora eh, para poder acompañar tesis. Cómo poder inspirar a otras personas, a estudiantes, a que se unan a este mundo de la evaluación desde estos primeros pasos laborales o últimos pasos académicos en ese momento del grado y del posgrado. ¿Cómo enfrentar? Si han estado también como en ese espacio de la curiosidad de la tesis y de ese proceso. Es más una pregunta hacia el público, una invitación a conversar al respecto, eh, porque precisamente cuando nosotros conversábamos de este tema hablábamos del poco espacio que se tiene o de los pocos tutores que podríamos llegar a localizar y que estuviesen dispuestos a acompañarnos en este proceso. Hola, Hola. hola, soy Lice. Disculpen que no pongo mi cámara, estoy en cama, bastante enferma, que no quiero Hola. que se asusten con mi rostro. Enfermo, soy docente de Seminario de Investigación 1 y 2 y de tesis. Y frente a tu pregunta, por supuesto que es valiosísimo tener espacios de evaluación porque los chicos, las chicas, las chiques buscan evaluar programas públicos, sociales o iniciativas, ¿no? De políticas públicas. Entonces, cuál sería mi recomendación ahí para motivarles, ¿no? Porque hay un montón de tesis que pudieran hacer o evaluaciones que pueden hacer al respecto. Es que se pueda enseñar en el marco justamente de las vulnerabilidades o vulneraciones que existen, de las policrisis que hay en el mundo ahora y en los países de América Latina en particular, sobre los derechos en general, ya sea de mujeres, infancias, adolescencias, poblaciones indígenas, amazónicas, etcétera, y cómo esto está vinculado a una política pública, es decir, hacer el análisis de las políticas públicas a nivel internacional y nacional, desde los vacíos que puedan existir, lo que no se pueda cumplir, porque a veces está escrito, ¿no? Pero no se cumplen. O a veces hay vacíos también existentes, no hay un limbo en la política pública. Y justamente desde ahí presentar propuestas que puedan articularse a una intervención, a un programa de política pública o una política pública dentro de sus investigaciones. Entonces, los docentes estamos llamados a articular esta intervención micro, meso, macro, ¿no? A nivel global de análisis de parte de los chicos y las chicas para motivarles justamente y articular las políticas públicas en las evaluaciones. Y hasta ahí me quedaría. Y disculpen otra vez por no poner mi cámara. No, Lisa, muchísimas gracias por participar en la condición. Que se recupere pronto. Gracias, gracias. Adelante, Aniel. Súper. Quiero ahí agradecer los comentarios de Dalila y de Lisette. Em, sí, o sea, dentro de las estrategias para incidir en los sistemas de monitoreo y evaluación, me parece que igual hay que mencionar que hay evaluación que se hace por fuera de los sistemas formales. Y ahí pienso, por ejemplo, en ministerios, pienso en algunos gobiernos subnacionales, incluso en organizaciones no gubernamentales y donde hay de repente espacios donde se da evaluación eh, para, para que justamente existan tesis que estén vinculadas con programas, con políticas o incluso con proyectos. A veces hay proyectos que tienen una incidencia que no es menos relevante. Y ahí agradezco el comentario de Lisette porque me hizo pensar que los docentes y también las unidades de, por ejemplo, de extensión, de vinculación con el medio, de articulación, pueden hacer esos enlaces para ver que hay dentro una masa crítica que puede aportar a organizaciones que necesitan
de estudiantes ávidos por aplicar estos conocimientos y de docentes que saben cómo conducir esos procesos. Así que eso. Aldo, estamos sobre la hora, así que cuéntanos tu comentario y procedemos a cerrar nuestro panel. Adelante, Aldo. Bueno, buenas, no, recién me estoy conectando al foro, pues, al tema de la red. Mucho gusto, mi nombre es Nicolás Díaz. Estoy aquí conectado desde Colombia y me dedico a la docencia y también a hacer la consultoría en evaluación. Y yo creo que la reflexión debe ser una reflexión crítica respecto a, ¿verdad?, cuál es la función práctica que tienen las evaluaciones de tesis en el marco de las políticas públicas y la administración pública. Yo creo que los ejercicios de tesis, por lo menos desde Colombia, son ejercicios realmente protocolarios y no están generando, en verdad, conocimiento que sea de utilidad para el tomador de decisiones. ¿Por qué? Porque al ser un ejercicio de tesis, un ejercicio de práctica, se pone en duda la legitimidad del método, se pone en duda la experiencia del evaluador y se requiere darle un carácter de relevancia a los resultados. Y eso se da basado que en la rigurosidad del método, y no estamos siendo tan rigurosos en la aplicación metodológica, y también en la capacidad que tenga el evaluador de insertarse en la agenda de política pública. Si no tiene capacidad de insertarse en la agenda de política pública, es decir, de colocar su tema en la agenda del tomador de decisiones, pues la evaluación va a quedar, como dice la profesora Orellana, metida entre una gaveta. Entonces yo creo que deberíamos darnos una reflexión crítica desde la academia, decir si en verdad los ejercicios de tesis son lo suficientemente rigurosos y están generando datos e información de calidad para los tomadores de decisiones, o lo estamos haciendo como un ejercicio protocolario para terminar las maestrías y terminarnos graduando. Esto es un poco la reflexión, ya que estamos cortos ahí de tiempo, colegas. Me gustaría decir algo, Pía, con respecto a lo que dijo Aldo. O sea, yo Adelante. creo que es una decisión legítima de las personas que hacen tesis, hacer una tesis por cumplir y sacar el grado. Creo que es algo legítimo de hacer. Por otro lado, creo que también, y creo que es lo que nos impulsó a nosotros a hacer la tesis, es poder incidir, cuestionarnos, tener espacios críticos, poder levantar información, plantearnos metodología. Y creo que los dos caminos son posibles. Ahora, creo que también tiene que ver en qué momento de la vida uno hace estas tesis. Porque si uno hace a lo mejor, sobre todo si uno lo hace desde el pregrado, puede que reciba más cuestionamientos. Pero cuando son tesis, eh, que son desde profesionales, que no hacen el magíster como terminado, sino que hay un recorrido, hay una experiencia, creo que esa misma experiencia puede legitimar el producto que uno está entregando. Y por otro lado, creo que también una estrategia desde las universidades, que es un poco lo que ahí me voy a tomar de lo que contó Aníbal. Por ejemplo, las tesis que hizo Aníbal con Amanda, con Eduardo, se hicieron dentro de grupos o de estudios, investigaciones en un contexto. Entonces no se mandaban solas esas tesis, sino que había un proceso de monitoreo, de conversación, estaban avaladas desde la academia. Entonces ahí yo creo que también es, como decía, como la estrategia desde dónde planteamos, cómo hacemos las tesis, con quién nos relacionamos, para poder darle ese sustento que a veces es cuestionado, porque también, o sea, yo también creo que es legítimo que se cuestione, pero es posible hacer tesis que sean de calidad y que tengan la capacidad de incidir. Y buscar los espacios cuando tenemos ese tipo de tesis, yo creo que es el desafío.